Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Palabra Cierta. Qué emoción nuevamente estar con ustedes como todas las mañanas, con ese café, con ese té, pero sobre todo en compañía de la familia, porque esto es un programa que llega para llevarles a todos ustedes contenido de valor, para entregarles mucho cariño, mucho amor, pero sobre todo responsabilidad en las palabras, en los invitados y en los temas que acá desarrollamos, porque definitivamente estamos aquí para servirles. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @palabraciertapiso, Televen, @Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía, que es @ZambranoMiguel. Por allí pueden comentar lo que ustedes quieran, pero también sugerir algún tema, algún invitado que estaremos aquí para complacerlos, espero yo, ¿vale? Además pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así descargar totalmente gratis nuestra aplicación, que es Televen Stream, porque puedes verlo desde cualquier lugar y además disfrutar de esta televisión innovadora, de este contenido maravilloso que tiene para ti Televen, tu canal. El tema de hoy me apasiona muchísimo porque, para empezar, es mi especialidad, lo que más me gusta, y casualmente, para que vean las ironías de la vida, hoy carezco un poco de eso tan importante como lo es la voz, pero definitivamente aquí estamos para llevarles a ustedes esa clave que es en la vida la comunicación. ¿Y por qué hablamos de la comunicación? Porque comunicar de manera efectiva es un puente que conecta a las personas, trascendiendo las palabras para influir en nuestras relaciones, bienestar emocional y éxito, como dice el refrán, como te escuchan, te tratan. Esto es muy cierto. La buena comunicación nos permite expresar nuestras ideas, necesidades y emociones de manera clara, porque puedes tener mucho conocimiento sobre un tema, pero si no sabes comunicar ese conocimiento, es como si no supieras. Como dice esa frase, no vende quien más sabe, vende quien mejor se comunica. Y comunica mejor quien conecte con asertividad y eficacia. Pero la buena comunicación no solo se trata de hablar, sino también de, miren, escuchen, vean, escuchar, sí. Comprender y conectar con los demás es una herramienta poderosa que influye en nuestra calidad de vida y en cómo nos perciben quienes nos rodean. Así que hoy vamos a aprender por qué es importante la buena comunicación para que nos pongamos a trabajar en ella y lograr nuestros objetivos. Para ello nos trajimos a un experto en el área de la comunicación. Él entiende perfectamente la importancia de comunicar, pero sobre todo de manera clara, con una buena voz, con una buena dicción. Él es locutor, actor de doblaje y voz de muchísimos personajes de series y películas en reconocidas plataformas y canales internacionales. Además, buen amigo de la casa. Recibamos por segunda vez acá en el estudio a mi buen amigo Abelardo Oseches. ¿Cómo estás, Abelardo? ¿Cómo estás, Miguel? Excelente, Abelardo. Mira, vamos a hablar de un tema que tenemos en común y que nos apasiona, la buena comunicación. Pero antes de entrar en materia, Abelardo, quiero que veamos rápidamente unas encuestas en la calle, a ver si definitivamente, uno, es la base para muchas personas, la comunicación, y en segundo lugar, si definitivamente nos tratan como nos escuchan. Vamos a verlo. Si tú impones respeto, si tú o te ven como una persona seria, las personas empiezan a respetarte. Nosotros tenemos que aprender no nada más a decir, a llevarnos por un impulso, sino a pensar un poquito más en lo que es la reacción para decir nuestras cosas o para demostrar en realidad cómo somos ante el mundo. Bueno, la verdad es que sentirse escuchado y comprendido es un aspecto que apoya bastante lo que será la autoestima. O sea, porque por lo menos en mi caso particular, cuando a mí alguien me escucha, cuando a mí alguien me comprende, yo siento que esa persona está como en un nivel similar al mío. O sea, y genuinamente es una cosa que por lo menos yo me gusta sentir. Y siento que todos, bueno, no todos, hay gente que le gusta y que no le gusta, pero es algo que es como parte importante de lo que viene siendo el respeto y de las normas sociales. Para salud mental, que uno lo escuchen es agradable. Hablas, conversas, te desahogas y es muy agradable eso. Me escuchan los demás y me siento agradada, a gusto, el sentirme que mi opinión cuenta, que lo que digo ha sido tomado en cuenta y escuchado. Entonces es importante. Mejora la relación entre las partes, bien sea en caso de pareja, en caso de amistades, laboral, en todos los sentidos, mejora totalmente. Mira qué interesante, Abelardo. Casi todos llevaron la comunicación a la escucha. Así es. Ahí está el principio básico de la comunicación. Definitivamente. Si sabemos escuchar, vamos a poder comunicarnos mejor, porque la comunicación se trata de esto, ¿no? Es absolutamente bidireccional. Una interacción, y de eso justamente estaremos hablando el día de hoy.
Buena comunicación y sobre todo lo que quiero desarrollar a profundidad. ¿Será que, Abelardo, nos tratan como nos escuchan? Ya lo vamos a saber acá en Palabra Cierta. Ya venimos. A donde fueres, haz lo que vieres. Y hablando de comunicación, como siempre digo, todo, absolutamente todo comunica. Por eso debemos cuidar no solo de nuestro lenguaje verbal, sino también del lenguaje corporal, sobre todo si estamos en otro país, ya que muchas veces los gestos que realizamos no significan lo mismo a lo que nosotros estamos acostumbrados, o puede pasar el caso de que ni siquiera reconozcamos un gesto o su significado. Por ejemplo, en algunos países golpear suavemente la mesa con los nudillos es una forma de pedir silencio o de expresar que se desea hablar, pero en Austria es una forma de saludar a todos los integrantes de la mesa sin necesidad de hacerlo individualmente. ¿Qué tal? Así que ya saben, si están pensando en visitar otras tierras, traten de estar informados sobre la cultura, manejar un lenguaje neutro y evitar así cualquier confusión en la comunicación. A donde fueres, haz lo que vieres. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre comunicación, tema sumamente importante con nuestro invitado de hoy, es Abelardo Oseches. Abelardo, ¿todo bien? ¿Todo bajo control? Extraordinariamente bien. Cada vez que se viene a Palabra Cierta, uno la pasa muy bien aquí. Espero, porque hoy deberías prestar un poco de tu voz. Cuando uno está afectado de la voz y uno va a hacer televisión o radio, es más, comencemos por eso, Abelardo, tú que haces doblaje, tú que haces además narración de documentales, cuando tienes esa voz allí medio quebradiza, medio disfónica, ¿no? Porque afonía es cuando ya no hay voz. Ya no hay, sí. ¿Qué haces? ¿En qué piensas? Sobre todo porque ahí está tu herramienta de trabajo. Bueno, ahí es cuando, sí, así es, ahí es cuando uno tiene que recurrir a la técnica vocal, ¿no? Ajá. Cuando estoy afectado, porque pasa, puede pasar, lo que hago es regular la intensidad, ¿no? Es un elemento, una variable que está asociada al volumen, entonces se recomienda bajar un poco la intensidad para aprovechar mejor el aire y tener una mejor fonación, ¿no? Que la voz salga un poquito más limpia a pesar de la disfonía que puedes sentir. Entonces, la recomendación es esa, bajar un poquito el volumen. Ya sigue el consejo entonces, porque ando ahí como muy relajado. ¿Qué le pasó a Miguel? ¿Está ahí como down, no está concentrado en el tema de hoy? Hablemos de comunicación, Abelardo. La comunicación es muy compleja. Sí. Cuando hablamos de comunicación no es lo mismo que hablar. Muchos hablan, pocos se comunican. Y quizás comienzan los grandes problemas de la humanidad. Para empezar, ¿por qué tú crees que la gente no sabe diferenciar y por qué les cuesta tanto comunicarse, Abelardo? Bueno, porque precisamente mucha gente entiende que hablar es comunicar y son dos cosas completamente diferentes. La voz, el habla es el vehículo de la comunicación, pero para que exista una comunicación efectiva tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Y creo que el tema pasa, es profundo, pero pasa necesariamente por entender un fenómeno que es realmente clave, que es la percepción. La percepción es el filtro a través del cual nosotros recibimos absolutamente todos los mensajes y está determinado por nuestros gustos, hábitos, necesidades, expectativas, conocimientos, etc. Entonces, ¿cómo hacer para que yo pueda comunicar eficazmente? Tengo que, en definitiva, conocer más a mi interlocutor. Conociéndolo, puedo dirigir, enfocar mejor mi mensaje para lograr lo que yo quiera lograr. Convencer, cautivar, impresionar, hasta enamorar, ¿no? Enamorar, alegrar, claro. Por supuesto. Saber a quién nos vamos a dirigir puede ser de esas bases principales. Incluso Tony Robbins dice que la comunicación es empatía. Correcto. Cuando te pones en el lugar del otro, lo comprendes, sabes de dónde viene, qué edad tiene, sus gustos, preferencias, se te va a hacer mucho más fácil entender su mundo para que la comunicación sea realmente efectiva. Correcto. Pero cuando hablamos de efectividad, Abelardo, hay dos componentes esenciales, ¿no? Lo que digo y cómo lo digo. Allí quizás están las serias fallas de la comunicación. Ahí está. Ahí está. El asunto se trata de cómo digo las cosas. Y cuando tú hablabas hace un rato acerca del lenguaje no verbal, la gestualidad, cómo te paras, las expresiones que utilizas, los gestos a través de los cuales te comunicas, pues ahí estás concentrando casi 2/3 o más de la comunicación. Entonces, el asunto se trata de cómo lo dices. Cuando combinas el lenguaje no verbal con el verbal, que tiene más que ver con intensidad, proyección,
tono, ritmo, inflexiones, matices. Entonces ahí configuras un buen paquete de comunicación. Y las pausas, ¿no? Por supuesto. Quiero que hablemos de ellas, Abelardo, porque a la gente le da miedo pausar. Y yo siempre he dicho, oye, pero es que la pausa no solamente te permite inhalar aire para tener una voz más intensa, sino que también te permite organizar las ideas. Pero creemos que a veces mucha velocidad y un tono muy alto, con mucha alegría, es igual a, wow, él está sintiendo cada palabra que dice, y no es del todo cierto. No, yo diría que es al revés. De hecho, en la medida en que uno sube el tono de la voz, en la medida en que uno acelera el ritmo, aumenta la intensidad y la proyección, pues en ese momento empiezas a insertar en la comunicación elementos de distracción. Así que una buena estrategia es regular tono, intensidad, proyección, regular mucho la velocidad. Yo siempre le digo a mis alumnos y a la gente con la cual trabajo en asesorías, etcétera, que aprovechemos el recurso audiovisual de nuestro cerebro. Cuando escuchamos, realmente escuchamos, nuestro cerebro decodifica todo lo que escucha y lo convierte en imágenes. Claro. Pero si mi velocidad es muy alta, esas imágenes van a correr en la cabeza de las personas a una velocidad enorme. Y ahí se produce el primer shock. No va a haber comprensión del mensaje, porque manejar ese ritmo de imágenes tan abrupto es muy complicado. Y las personas van a tender a desconectarte, ¿no? Entonces, la regulación de la velocidad creo que es esencial para que puedas construir ideas claras y aprovechar el sentido estratégico de la comunicación. Tú sabes que mucha gente a veces me pregunta, Miguel, pero es que yo creo que me comunico bien porque tengo buena dicción, buena velocidad, incluso una buena entonación. ¿Será que depende nada más del receptor que esta persona no sea entendida? ¿O hay responsabilidad compartida? Y te lo digo porque conozco gente que en verdad se comunica bien, pero probablemente lo que está es prospectando mal. Correcto. No sabe a quién se está dirigiendo. Correcto. Ahí está la clave. Y volvemos al principio de la conversación, conocer al otro, entender al otro, saber cuáles son sus expectativas en el proceso bidireccional del que hablábamos, de la comunicación. Si no puedo entender eso, entonces voy a generar una incomunicación, sin duda alguna. Por más perfecto que hables. Por más perfecto que hables. Esa es así. Así que hay que cuidar, por eso decimos que la comunicación no es solo hablar, tiene que haber un montón de variables que tienes que aprender a controlar, que tienes que aprender a cuidar para que el proceso de la comunicación sea realmente efectivo. Ya que estamos hablando entonces a profundidad de la comunicación, entendemos que hay un emisor, un receptor, hay por supuesto unos canales, incluye el tono de voz, por supuesto las palabras, el lenguaje no verbal. En la próxima parte, Abelardo, yo quiero que hablemos justamente de, ¿será que definitivamente a mí la gente me trata como me escucha? Así como te ven, a veces te maltratan, dice Mirta Laguerre, ¿no? Esta argentina famosa, que como te ven, te tratan si te vistes bien, te contratan si te vistes mal, te maltratan. Pasa lo mismo con la comunicación oral. Ya Abelardo Sechez, nuestro invitado de hoy, lo va a responder a la vuelta en Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de la importancia de la comunicación. ¿Será que nos tratan como nos escuchan? Hablo con Abelardo Sechez, o converso con Abelardo, especialista en la materia. Y en el bloque anterior, corrijo, Mirta Legrand, gran periodista argentina, dice que te tratan como te vistes, pero también, Abelardo, te tratan como te escuchan. Sí, definitivamente sí. ¿Por qué, Abelardo? A ver. Bueno, porque en la medida en que tú, la voz, como decíamos, la voz es parte esencial de la comunicación, es el vehículo a través del cual te comunicas. Si la voz no está bien, que es el vehículo fundamental, entonces hay un elemento de distorsión ahí en la comunicación. Entonces, aprender a regular el tono, los matices, las inflexiones, la velocidad, como hablábamos en el segmento anterior, pues te ayuda muchísimo a generar en tu interlocutor la expectativa necesaria para lograr la atención que tú esperas lograr. Así que sí, yo soy de los partidarios en el hecho de que te tratan como te escuchan. Y si nos vamos a la palabra per se, Abelardo, vicios del lenguaje como por ejemplo, bueno, estábamos, veníamos, se dio de cuenta, aigan, verdad. ¿Allí es mucho más notorio que te van a tratar como te escuchan? Sí, definitivamente. Porque cuando tú no solo haces uso de los vicios, barbarismos,
exceso de pleonasmos, por ejemplo. Entonces, el otro que te está escuchando, el que te percibe, el que te recibe, pues comienza a generarse un perfil. Eso es lo que ocurre. Lo relaciona con algo. Lo relaciona con algo. Estatus, clase social, educación, nivel de experiencia, etcétera, y va dibujando un perfil de tu imagen, ¿no? Tú puedes tener una muy buena imagen corporal, estás muy bien vestido, pero si, digamos, el léxico que utilizas, la sintaxis, la estructura, tu estructura gramatical no está bien, empieza a fallar, las ideas no son concretas, entonces tu interlocutor empieza a desconectarse de tu imagen y se fija más en esas cosas, ¿no? Esto para muchos, por supuesto, lo van a llevar a un prejuicio, y si es un prejuicio social, fundado o infundado. Y sabes que hay una frase de Bruce Lee que decía, Abelardo, pretender que el mundo te trate bien porque eres una buena persona es como creer que un tigre no te va a atacar porque tú eres vegetariano. Correcto. O sea, no, pero es que yo tengo valores. Sí, pero si en una reunión o quizás te estás postulando a un puesto gerencial y salen estos barbarismos, yo creo que automáticamente esa persona que te va a reclutar puede decir, hey, esto no me representa y quiero llevarlo al plano corporativo. Hoy los gerentes, directivos, ¿necesitan hablar bien? ¿Necesitan una buena oratoria? Definitivamente, porque el hablar bien, yo creo definitivamente que es parte del liderazgo, de la esencia del líder. Si no eres capaz de comunicar las ideas eficientemente a tu equipo, si no eres capaz de inspirarlo, y la comunicación tiene mucho que ver con eso, pues entonces no vas a generar el respeto que merece un líder. Así que todo ejecutivo, gerente, directivo, tiene que manejar un concepto de comunicación integral, pues sí o sí, es tan importante como el conocimiento técnico sobre la materia que maneja. Sabes que hay casos muy particulares, Abelardo, los he visto, de gente que desde su esencia se comunica tremendamente bien, aunque tenga vicios del lenguaje, barbarismos y inadecuaciones léxicas. Y en ese proceso de hablar bien, de formarse, pierden la esencia y entonces dejan a un lado el carisma, la simpatía. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Es complicado, es complicado. Nos pasa con el acento neutro a veces. Ah, ok, ¿no? claro. El llamado acento neutro en el ámbito de la locución y el doblaje. Por eso hay que buscar siempre el balance entre la técnica y la personalidad, ¿no? No descuidar eso. En el mundo moderno de la comunicación, y tú lo sabes mejor que nadie, pues cuenta mucho la esencia, lo que transmites, ¿no? Lo que termina percibiendo y captando el espectador, el oyente, la audiencia. Tú te hiciste muy célebre con una frase espectacular. Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Eso es definitivo. Y tiene que ver con la esencia del ser humano. Por eso yo, hablando de inteligencia artificial, que no es el tema de hoy, pero es muy referencial, hoy día yo creo que la inteligencia artificial no va a hacer demasiada mella en el mundo de la comunicación. Porque si algo no va a poder replicar la inteligencia artificial, son las emociones humanas. Claro. Las sensaciones, lo que transmites, cómo conectas con ese machucón, el dedo chiquito, la inteligencia artificial nunca lo va a exclamar como uno. Pero jamás. Me duele el dedo chiquito. Y no importa cómo desarrollen el algoritmo, eso no va a pasar, porque tiene que ver esencialmente con la persona, con la emocionalidad, con las sensaciones que tú despides cuando te comunicas. Mira, además que hablando de inteligencia artificial, sé que no es el tema, pero bueno, ya que ustedes van a investigar parte de la comunicación, estaba escuchando una entrevista de la voz de Siri, una española, la original, y resulta que ella firmó todo en esa época, hace 20 años, y su voz sigue siendo utilizada y resulta que a esa pobre mujer no le pagaron nada de lo que hoy probablemente una persona estuviese cobrando siendo voz, ¿no?, de tan importante empresa. ¿Cómo ves esto? Tú que además trabajas en el doblaje, en la narración de documentales, ¿será que la inteligencia artificial, hablando de esta área, ¿será que los va a sustituir? ¿Será que en algún momento esto puede estar por encima de ustedes? Bueno, se intentó ya. Se intentó, solo que hay organizaciones, por ejemplo, la Organización de Voces Unidas, que es una multinacional que comprende locutores, speakers, actores, etcétera, actores de voz, está haciendo un trabajo muy importante en legislación para frenar los abusos que se están cometiendo, porque cuando tú, digamos, firmas un contrato para grabar voces de comerciales o de doblaje, es posible, si no está contemplado en el contrato, el proveedor de ese contenido
puede utilizar tu voz porque esos releases que se firman son perpetuos. Claro. Entonces, ese proveedor de contenidos pudiera utilizar tu voz para X cantidad de cosas. Ya se están haciendo contrataciones colectivas en gremios del doblaje y de la locución para frenar y protegernos contra ese fenómeno que básicamente es un hurto de tu voz, ¿no? Y se está contemplando que la voz humana va a ser patrimonio de la humanidad, ¿sí? Y por consiguiente va a estar protegida por derechos de autor. Hay todo un desarrollo legislativo a nivel mundial precisamente para protegernos de esos abusos y evitar que la voz humana sea utilizada a diestra y siniestra por la inteligencia artificial. Terrible. Porque es un peligro. Claro, por Es un favor. peligro. Hola, soy Lolo. La inteligencia artificial de Miguel Zambrano hoy no pudo venir a palabra cierta. ¿Te imaginas? No, se ha pegado. Eso no existe, señores. No. Ya para despedirnos, Abelardo, rápidamente, redes sociales, donde la gente puede ubicarte y, por supuesto, nada, ese consejo para aquellas personas que todavía no están muy convencidas de que la comunicación es fundamental en la vida. Bueno, hay que prepararse siempre. Siempre. Comunicar no es hablar. Para poder comunicarnos eficientemente tenemos que estudiar el fenómeno de la comunicación para poder lograr objetivos realmente tangibles en nuestra vida. Redes, @AbelardoSeches, así estoy en todas partes. Me pueden conseguir por allí, en Instagram, en X, en TikTok, en todas partes. Gracias por esta visita, Abelardo, como Gracias. siempre. Gracias, feliz de estar aquí. Bueno, señores, ya saben, a comunicarse desde la esencia. Yo siempre digo que las palabras del corazón nunca fallan. Obviamente esas palabras del corazón deben tener sus filtros, su buena entonación, su buena velocidad, su buena dicción y sobre todo sus buenos argumentos para que el propósito de ese mensaje sea cumplido. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos pronto. Esto es Palabra Cierta. Chao, chao. Thank you.